El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Bienvenidos una vez más, estimados amigos, estimadas amigas, a una nueva jornada, a una nueva sesión este viernes en la tarde para hablar de un tema que siempre nos ha fascinado, como es el cine. Bienvenidos entonces una vez más a Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Amigas y amigos amantes del cine, en esta ocasión vamos a hablar sobre un actor mexicano que tuve el gusto personal de conocerlo hace un par de años. Se trata de Damián Alcázar. Damián Alcázar ya es un señor de unos 60 años. Él nace el 8 de enero de 1953 en Jiquilpan, en el estado de Michoacán, en México. Se trata pues de un actor que ha participado en unas 28 películas mexicanas, en 6 películas extranjeras. Quizás el evento, la película internacional que más le dio proyección fuera de México fue precisamente Las Crónicas de Narnia, la segunda parte. Pero la verdad es que, como él muy bien lo ha contado ya en diversos medios de comunicación y personalmente también me lo contó, se trató básicamente de un asunto de casualidad. Disney hizo una especie de arqueo de una serie de películas con actores latinoamericanos y a él lo vieron en 2 o 3 películas mexicanas y lo convocaron y participó en un papel secundario. Pero la verdad es que en el día de hoy quiero hablar sobre una trilogía muy especial en donde ha participado este actor, Damián Alcázar, en una película de 1999 que se llama La Ley de Herodes, otra película del año 2006 que se llama Un Mundo Maravilloso y una tercera película del año 2010 que se tituló El Infierno. Señoras y señores, vamos a hablar entonces de esta trilogía de películas que han sido un cine comprometido, un contenido comprometido de alta conciencia de lo que significa ser latinoamericano y protagonizadas además por este importante actor mexicano, Damián Alcázar. Estamos aquí en UDC Radio con el cine. Escuchas Cine Club UDC Radio. Del presidente municipal yo. Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No. Regresamos, amigas y amigos amantes del cine, a Cine Club UDC Radio. En esta ocasión con el tema, con el hilo conductor de Damián Alcázar y sus papeles en estas películas previamente mencionadas. Comencemos entonces con La Ley de Herodes, filmada o presentada más bien en el año de 1999 y que para muchos críticos e historiadores se considera una de las películas o quizás la mejor película que se hizo en el siglo XX en México. Se trata pues de una película que personalmente, y en el ámbito universitario, se ha presentado en muchos posgrados, en varios diplomados, en maestrías que tienen que ver con las ciencias políticas, las ciencias humanas y las ciencias sociales. Esta película pues yo se la recomiendo, la pueden encontrar en internet, lo repito, La Ley de Herodes, en donde La Ley de Herodes es un referente práctico, es un referente
digámoslo así, popular que tú encuentras en México. Cuando tú preguntas en México qué es la ley de Herodes, la gente te responde, es la ley en donde te chingas o te jodes. O sea, se hace una referencia circunstancial que tiene que ver con lo ilegal, que tiene que ver con lo informal, que tiene que ver con el contrabando, que tiene que ver con digámoslo así, con esa área oscura de las actividades que tienen que ver con la corrupción, con las prácticas del clientelismo, que tiene que ver con la sobrevivencia, que tiene que ver con unas tácticas de la microresistencia, del aguante, etcétera, 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 y que de alguna u otra manera está muy relacionado con el sistema político y económico imperante, en donde la gente que queda excluida muchas veces tiene que, lo repito, buscar maneras informales de insertarse dentro de ese sistema y recibir sus beneficios. Entonces acá tenemos la historia de un hombre que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, en México, y este hombre trabaja administrando una especie de basurero. Pero es un tipo disciplinado con el partido. Estamos hablando del año de 1949. Y un jefe político del Estado, lo manda a llamar porque necesita que alguien se ocupe de la alcaldía de un pueblo, de un pueblecito indígena, alejado, muy alejado, digámoslo así, de los progresos y del avance que ya había en México. Un pueblo que no tenía escuela, que no tenía salud, que no tenía vías, que no tenía su economía organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que este personaje Juan, metido en este pueblo lejano de las lejanías y muy atrasado, tiene que resolver cómo tiene que poner a funcionar ese pueblo, pero lo único que aprende Juan es a ser corrupto. Y lo único que aprende a hacer Juan es cómo sacarle partido y provecho personal a la ley. Lo único que aprende Juan es a extorsionar a los habitantes de este pueblecito, a los indígenas, al prostíbulo, a la cantina. Y de alguna u otra manera Juan comienza pues a enriquecerse y a entender cómo funciona todo el sistema de corrupción. Toda esta película entonces da cuenta de una manera muy concreta cuál ha sido nuestra experiencia como latinoamericanos frente a la modernidad. Entonces estamos aquí en Cineclub UDC Radio. ¿Ya entendiste? Mira, yo soy tu jefe, tu superior, ¿me entiendes? Y el que infringe la ley, pues se enfrenta a la autoridad y te castiga. Y yo soy la autoridad. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí con Cineclub UDC Radio. Aquí les habla Ricardo Chica, su profesor de aquí de la Universidad de Cartagena, y estábamos mencionando cuál es la experiencia que los latinoamericanos y los caribeños tenemos con la modernidad. Para esto nosotros tenemos que tener muy claro qué significa la palabra modernidad. La palabra modernidad, la verdad es que tiene varios sentidos. Un sentido que es quizás el más popular es el que tiene que ver con distintas etapas históricas. Hay una primera modernidad que tiene que ver mucho con la Revolución Francesa y que tiene que ver mucho con el Cinquecento en Europa. Hay una primera modernidad, es claro, es importante tener en cuenta que la modernidad es un fenómeno que aparece en Europa Central. Eso no aparece en ninguna otra parte del mundo. Allí aparece, y lo repito, lo más famoso de la modernidad tiene que ver con el Renacimiento, con la Ilustración, con la Revolución Industrial. Pero hablemos de 3 puntos para aclarar pues un poco el sentido de lo que es la modernidad. En primera instancia, la modernidad tiene que ver con el capital, con la formación del capital, con la formación del sistema financiero. Tiene que ver la modernidad con la aparición del comercio, del intercambio comercial de capitales, de mercancías y de ideas. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta.
En segunda instancia, la modernidad tiene que ver con la aparición del Estado moderno, es decir, un Estado en donde el poder se rota cada cierto tiempo, cada 4 años hay unas elecciones, por ejemplo, y además el Estado está dividido en varios poderes, básicamente, pues todos sabemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial, básicamente eso. Y otro tercer aspecto que tiene que ver con la modernidad es la transformación cultural de fondo. La sociedad entonces se seculariza. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se pone en el centro de la vida social la razón, el pensamiento humano, y de alguna u otra manera se reubica el aspecto de la fe. El aspecto religioso cambia de lugar, ya no es el centro de la sociedad. La secularización pone en el centro de la sociedad a la razón, y en ese sentido la razón se convierte en una promesa. La promesa, y esto también podemos entender, esto es un sentido para entender la modernidad, la promesa de la modernidad consiste precisamente en que todo hombre o toda mujer puede ser feliz aquí y ahora en la tierra, contrario a la promesa de la fe, que consiste en que todo hombre o toda mujer tiene que sufrir aquí y va a ser feliz, va a tener vida eterna más allá de la muerte. Entonces se trata de dos promesas que se contraponen fuertemente, y la modernidad postula, lo repito, a la razón, secularizando entonces a la sociedad. Retomando entonces la película de La Ley de Herodes, encontramos pues cuál ha sido nuestra experiencia con esa modernidad europea que llega a la sociedad y a la vida de América Latina y el Caribe. Y encontramos, por ejemplo, que en la América Latina, pero especialmente en Colombia, llegan los carros, pero no llega la carretera. Llegan los hospitales, pero no llega el sistema de salud. Llegan los libros, pero no llega la cultura letrada. Entonces, ha sido una experiencia bastante abrupta, ha sido una experiencia bastante incierta, ha sido una experiencia bastante contradictoria, y la película de La Ley de Herodes lo postula de una manera muy clara. Si bien es la historia de cómo Juan, una persona, digámoslo así, que sobrevive administrando un basurero, finalmente termina convirtiéndose en un senador de la República Mexicana, en virtud de cómo va aprendiendo a construir esa falsa modernidad, a construir finalmente esa modernidad tramposa, llena de una cantidad de triquiñuelas, de trucos, de trampas, y sobre todo de prácticas de la corrupción, en donde se burla la ley, y por supuesto la promesa de la modernidad termina siendo un fracaso. Entonces, esta película es muy importante en virtud de todo lo que nos enseña con respecto a la experiencia que tenemos o que hemos tenido hasta el día de hoy con la modernidad. Esto es Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Escuchas Cine Club UDC Radio. Aquí faltan 7 pesos. Sí, señor, es que redondeé la cifra. Usted dijo el saldo exacto. Entienda, señor, no tengo monedas de esa denominación. Ese es su problema. No tengo por qué dejarle mi plata al banco. Si quiere le doy una moneda de 10 pesos. No quiero deberle nada, ni a usted ni a nadie. Regresamos con Cine Club UDC Radio. En esta ocasión estamos hablando del actor mexicano Damián Alcázar. Con Damián tuvimos la oportunidad hace unos 3 años de estar conversando con él aquí en la Universidad de Cartagena. De manera muy generosa entró a un salón de clases y habló con estudiantes de comunicación social, entre otras facultades, y llegó un momento en que eran tantos los estudiantes que hicimos, afortunadamente nos facilitaron el salón, el aula máxima de Derecho, y entraron más o menos unos 300 estudiantes, y en aquella ocasión pues Damián nos contaba cómo a él le interesa mucho cómo vive la gente, cuál es la práctica cotidiana de la gente. Por eso Damián, por ejemplo, nos sorprendió con su personalidad muy, muy sencilla, y nos comentaba cómo, por ejemplo, cogió una mototaxi desde Puerto Duro hasta Basurto, y cómo se metió a Basurto,
y allí estuvo teniendo pues contacto con toda la vida práctica, la vida cotidiana de la gente, con la música, con los alimentos, con los olores, con los sabores, con cómo la gente baila, camina, sufre o supervive pues en Basurto. Entró a bailes de picó, etcétera, etcétera. O sea, se trata de una persona que prefiere la observación directa, la vivencia y la experiencia directa con los lugares a los cuales llega. Damián ha hecho un par de películas muy buenas aquí en Colombia, películas colombianas, una que se llama Satanás, película que también podemos encontrar en YouTube, en internet, y tenemos otra película que se llama Garcías, con Margarita de Francisco, una extraordinaria película hermosa sobre un vigilante, un guachimán, como popularmente conocemos en nuestro país, precisamente en virtud de esas películas en donde él desempeña papeles de personajes bogotanos de los sectores populares. Yo le pregunté pues que cómo hacía con el tratamiento del lenguaje, del acento, y en efecto, como ya les anticipé, Damián es un tipo no solamente muy observador, sino un experimentador de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y es capaz de apropiarse de todos esos elementos y finalmente construir sus personajes, como en efecto pasa con Satanás, película muy recomendada, y también con García, una extraordinaria películas muy bien hechas, muy profesionales, y que le hablan del gran momento y la gran calidad del cine colombiano en la actualidad. Bien, pero como ya les había dicho al principio del programa, vamos a hablar también de otra película que se llama Un Mundo Maravilloso, también con Damián Alcázar, y que fue presentada en el año 2006. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Todo lo que has pensado y escrito. ¿Pero nuestra clase no es mañana? La de hoy es una clase especial. Es acerca del sufrimiento. Ricardo Chica Gelis está presentando Cine Club UDC Radio. Yo en la calle y sin haber amado, no me muero. Salud. Con Ricardo Chica, aquí estamos en Cine Club UDC Radio. Estamos hablando de una película importante como es Un Mundo Maravilloso. Esta es la historia de un indigente que anda en la gran Ciudad de México, y un día frío y con lluvia, pues no tiene dónde dormir, y logra entrar a un gran rascacielos que presumiblemente está ubicado en la famosa avenida Reforma. Entra a un rascacielos y logra acomodarse en una poltrona, en un sofá que está ubicado en una oficina. Y justo en el momento en que el indigente está listo para dormir, alguien entra a la oficina, y es un conserje que está limpiando, haciendo aseo. Entonces lo que hace nuestro personaje es que sale corriendo y hacia la ventana. Cuando está en la ventana, la abre y sale, y sencillamente allí en el sardinel, en la saliente del edificio, se ubica. Allí se ubica mientras espera a que salgan conserje. Pero precisamente estando en esa situación, algunos oficinistas que van saliendo del edificio miran hacia arriba y se dan cuenta de que parece que hay un hombre que se quiere suicidar y que se quiere tirar desde X o Y piso del edificio. Y allí arranca este gran detonante, de una historia bien interesante, porque entonces los dueños del edificio, que a su vez son dueños de un poderoso conglomerado económico y que tienen fuerte ascendencia sobre el gobierno central mexicano, consideran pues que hay que compensar a este hombre pues para que no afecte su imagen, su buena imagen corporativa frente a la sociedad. Es entonces cuando a este personaje indigente le comienzan a dar una serie de beneficios, una serie de elementos que normalmente no tiene, y que ya venía acostumbrado, sí, a ser pobre. Ya él aprendió a ser pobre, y él sabía cómo
mejor dicho, tiene una experiencia con ser pobre, pero de repente le dan casa, le dan carro, la casa se la equipan, le dan televisor, le dan una gran cantidad de comodidades que él sencillamente no tenía, y esto representa una serie de tensiones y una serie de conflictos con gente de su propia clase social y que comparte esta condición. Entonces, una película extraordinaria, sobre todo porque, lo repito, son películas que en el ámbito académico sirven mucho, en este caso, para estudiar el concepto de clase y cómo opera la clase social. Este concepto de clase ha venido siendo muy desprestigiado en los últimos 20 años, pero precisamente un poco para decir que desapareció la tensión entre las diversas clases sociales que componen nuestra sociedad. Sí, pero no es así. El concepto de clase, y tal y como lo podemos ver en esta película, es muy vigente y sirve para entender en qué consisten, pues, básicamente lo que también se conoce como el sistema mundo. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Bien orquestado para chantajearnos. Ya veo que está muerto Hugo. De mí, trato de evitar. Escuchas Cine Club UDC Radio. En lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Veníamos hablando entonces del famoso sistema mundo, del concepto de sistema mundo. Este es un concepto que básicamente tiene tres características. El sistema mundo se refiere en primera instancia a la explotación del hombre por el hombre, a la explotación de una persona hacia otras personas. El otro aspecto del concepto de sistema mundo tiene que ver con la jerarquía. La sociedad en el planeta entero está organizado así, por gente que es superior a otra, o que se considera superior a otra. Hay una clase superior y hay una clase inferior. Y el tercer aspecto del sistema mundo es la asimetría, es decir, la desigualdad. Entonces, lo repetimos, el concepto de sistema mundo, que es manejado por un intelectual muy importante, historiador, que se llama Immanuel Wallerstein, tiene tres grandes características: la explotación, la jerarquía social y la asimetría, es decir, la desigualdad. Y en la película claramente podemos ver en acción cómo opera este sistema mundo. Lo repito, Un Mundo Maravilloso, película del 2006 con Damián Alcázar, y que también lo pueden ver en YouTube, en internet. Aquí estamos en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Yo soy inocente. Para mí que todo esto es un complot. Ricardo Chica Gelis está presentando Cine Club UDC Radio. Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis, desempleo, violencia. Si de puro milagro no le he tenido que vender mi chancarro a los reyes. Regresamos aquí en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica, y estamos hablando de Damián Alcázar. Damián Alcázar, un actor mexicano que ha filmado 26 películas mexicanas, 28 películas mexicanas y 6 películas extranjeras, entre ellas 2 aquí en nuestro país. En esta ocasión estamos hablando de 3 películas. Estamos hablando entonces de una que es importante, filmada en 1999, La Ley de Herodes. Tenemos otra película filmada en el 2006, que es Un Mundo Maravilloso, y una película que conmovió profundamente a la sociedad mexicana en el año 2010, El Infierno. Las 3 películas han sido dirigidas por Luis Estrada, la trilogía Estrada. Bien, en El Infierno encontramos a un inmigrante ilegal de los Estados Unidos, mexicano, que es expulsado de allá y regresa luego de 20 años a su país y se encuentra de frente, de cara, con el fenómeno del narco, como dicen en México. El fenómeno del narco es un evento con el cual nosotros los colombianos tenemos una experiencia terrible,
de más de 50 años. Y los mexicanos comienzan pues a vivir una nueva faceta de la experiencia del narcotráfico. Es una faceta muy, muy, muy violenta. Este personaje que llega de los Estados Unidos, un inmigrante que llega sin dinero, totalmente fracasado, llega a su pueblo y lo encuentra abrazado por todo este fenómeno del narco. Y poco a poco él comienza a incursionar en esta experiencia, primero como un ayudante de una especie de cobrador, que es un personaje fascinante que se llama el Cochiloco. Y luego poco a poco va ascendiendo en esta escala de organización criminal del cartel, o del cártel como dicen en México. Y nosotros, a través del hilo conductor de este personaje, vamos viendo cómo el mundo del narco es capaz realmente de implicar a toda la sociedad, de implicar a los empresarios, de implicar al Estado y de implicar, por supuesto, a la sociedad civil. Y comienza básicamente a tener un impacto muy negativo porque va desestructurando en primera instancia a las instituciones. Las instituciones, por supuesto, no renuncian pues a defender el interés general y se venden al interés particular de una manera bastante cruel, bastante burda, y por supuesto buena parte de la sociedad queda desprotegida. En esta película tuvo intentos de ser prohibida en el país mexicano, pero sin embargo ha sido la que más ha tenido audiencia en salas de cine. Millones y millones de personas la han visto y la siguen viendo y se siguen identificando, porque se trata de un film que pone en evidencia no solamente la crisis de valores, sino que la modernidad de la cual hemos venido hablando hizo agua y su promesa ha sido un fracaso estruendoso. El final de la película es bien interesante. El final de la película es bien interesante porque el personaje que representa Damián Alcázar, que se llama Benny, le dicen el Benny, termina haciendo una masacre. Él termina matando a todo el mundo, pero por supuesto es una escena final más cargada de símbolos que otra cosa, en donde el mensaje claro es que hay que cambiar todo el sistema. El mensaje claro es que hay que transformarlo de tal manera pues que se haga un voto por la justicia social, se haga un voto por los cambios de fondo necesarios que hagan a esta sociedad más justa, más equitativa y sobre todo que le dé oportunidad a todos y a todas. Es una película pues que ha sido galardonada en muchos festivales fuera de México, y lo repito, conmocionó a la sociedad mexicana a tal punto que sin importar la condición o el origen social de cualquier persona, sea mexicano o no, la gente pues se congrega. O sea, hay, digámoslo así, una buena posibilidad de que la gente se identifique con la película en virtud de que logra diagnosticar qué es lo que pasa en la sociedad mexicana con respecto al fenómeno del narco, y se puede extender también a todo lo que pasa con toda la sociedad a nivel de la América Latina. En efecto, bueno, la película tiene ya 3 años que se hizo, pero está perfectamente vigente en virtud también, si lo la traemos a lo que está pasando en el año 2013, de eventos importantes que tienen que ver con el narcotráfico y que están aconteciendo en América Latina. Quizás lo que más llama la atención es la iniciativa que hay en el gobierno de Uruguay en este momento de legalizar la droga, especialmente la marihuana. Legalizar la droga y darle no un enfoque de guerra de las drogas, que finalmente es un enfoque que le han impuesto a América Latina, sino un enfoque que tiene que ver con la regularización de la producción, la circulación y el consumo de drogas, privilegiando entonces
no el asunto del consumo como tal, sino de contrarrestar los efectos del narcotráfico. Bien, todo un debate y estamos a la expectativa de qué va a pasar en Uruguay con esto. Amigas y amigos, hemos llegado al final de una versión de Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. En primera instancia, agradecerles por su compañía y permitirnos pues hablar del cine y sus implicaciones en la sociedad, el cine visto como un hecho social, el cine como un elemento cultural que nos fascina siempre, siempre. Hasta pronto. En este pinche país no haces lo que quieres, sino lo que puedes. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicagelis. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicagelis. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.